Hola, ¿qué tal? Te saludo como siempre, con mucho gusto desde mi hogar. Y bien, pues ahí alguien me comentó el día de hoy, me preguntó qué es esto de orar en el Espíritu. Es importante orar en el Espíritu, nadie lo puede hacer por ti, solamente tú lo puedes hacer, orar en el Espíritu. Y esta es la semejanza que hemos recuperado cuando en la caída de Adán y Eva el hombre pierde esta facultad, esta imagen y semejanza que teníamos con Dios Padre, y la recuperamos ahora gracias a Jesucristo. Para entender qué es orar en el Espíritu, vayamos a Romanos 4 del 13 al 25. Aquí habla sobre la promesa realizada mediante la fe. Recordemos que es por fe que recibimos este espíritu de adopción de Dios. Y entonces mediante este espíritu, que es el Espíritu Santo dentro de nosotros, la nueva criatura, el nuevo nacimiento, es que nosotros podemos llegar a orar en el Espíritu, a orar en lenguas angelicales y a interceder con gemidos indecibles. ¿Sí? Estos son los sonidos guturales que se ejecutan en la garganta. Para nosotros son nada más ruidos, son gemidos, pero para nuestro Dios y Señor es una comunicación, es un idioma en la cual Él comprende perfectamente. Entonces, para explicarte mejor qué es orar en el Espíritu, pues tenemos que ir al libro de Génesis, que es la creación, ¿verdad? Para que podamos comprender lo que teníamos antes de la caída, lo que hemos recuperado hoy día, ¿verdad? Para saber de qué hablamos. Bien, en el principio dice la Escritura que Dios nos conocía desde antes de la fundación del mundo. Esto es porque Dios ya nos tenía aquí, en su corazón. Aquí está el corazón. Corazón bíblico está aquí. Entonces dice que el Señor ya nos conocía porque ya nos tenía en su corazón ya desde antes de la fundación del mundo, y así como a nosotros toda la creación también la tenía en su corazón. Él ya la había meditado, ¿sí? Ya la había visualizado. Meditar bíblicamente significa visualizar. Entonces Dios en su corazón nos miró desde antes de la fundación, y es así como nos conoce. Y dice la Escritura que su espíritu estaba incubando sobre las aguas. Fue cuando Dios Padre da la palabra y el Espíritu Santo empieza a formar, a construir, a dar vida, a hacerlo realidad. Porque el Espíritu Santo trabaja en la cuarta dimensión, que es en lo espiritual, en el interior, ¿sí? Ahora bien, en el Nuevo Testamento, gracias a Jesús, recuperamos esa imagen y semejanza que habíamos perdido. Teníamos un espíritu muerto, Dios lo quita, nos da de su Santo Espíritu, así que ahora ya tenemos esa semejanza, imagen y semejanza que te digo que ya habíamos perdido. Y con esta facultad que tenemos ahora, ¿sí? Es que podemos nosotros ahora orar en el Espíritu, ¿sí? ¿Cómo orar entonces en el Espíritu? Dice Romanos 4:17, que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Esto quiere decir que tenemos la capacidad de meditar, es decir, de visualizar las cosas. Entonces, al orar en el Espíritu, vamos a visualizar, ¿sí? No significa una meditación donde dejes la mente en blanco y levites. Eso no es meditación. Para nosotros los creyentes, meditar es visualizar la palabra de Dios, ¿sí? Entonces la vamos a visualizar en nuestro corazón, la vamos a imaginar. O sea, te voy a poner un ejemplo de lo que es orar en el Espíritu. Supongamos que yo soy una persona soltera. Dice la Escritura que no es bueno que yo esté sola. Entonces yo voy a orar en el Espíritu por un esposo, para que Dios me provea de un esposo, conforme a su palabra, a su Escritura. Yo voy a meditar en la palabra de Dios, a visualizar a ese esposo que yo necesito, que yo requiero, con las especificaciones
que yo le voy a dar, que yo le voy a proporcionar, ¿sí? Y con todas las cualidades que menciona la palabra, que es un hombre para mí, ¿verdad? Que soy su hija. Entonces, yo lo voy a visualizar a este esposo mío, pues como una persona llena del Espíritu Santo, que tenga un ministerio, que tenga mucha riqueza espiritual, que tenga también todo lo necesario materialmente, lo voy a visualizar, ¿sí? Sano, hermoso, que ame mucho, mucho a Dios más que a nadie en el mundo, lo voy a visualizar que me ama tanto como Cristo ama a su iglesia, ¿sí? Tanto que daría su vida por mí. Entonces yo voy a visualizarlo y el Espíritu de Dios se va a encargar, como ya vive dentro de mí, se va a encargar de hacer realidad esta petición que yo tengo en mi corazón. De la misma manera como Dios obró anteriormente, ahora nosotros también, igual que nuestro Padre, visualizamos, meditamos y llamamos a las cosas que no son como si fueran, y el Espíritu Santo que vive en nosotros lo hace, lo ejecuta para nosotros, ¿sí? Entonces, esta hermosa semejanza, pues Dios no se la otorgó ni al reino animal, ni al reino vegetal, ni al reino mineral, sino a nosotros, los hombres, ¿verdad? Que somos a hechura, imagen de semejanza de Dios. Entonces, vamos a llevar la palabra a nuestro corazón, vamos a visualizar y llamar a las cosas que no son como si fueran. Y entonces el Espíritu de Dios, que ya se encuentra aquí adentro, incubando sobre las aguas, estas aguas que fluyen dentro de mí como ríos de agua viva, pues es la palabra. Entonces va a incubar, ¿sí? Así como en un principio, como sucedió con Dios Padre, ahora conmigo el Espíritu Santo va a incubar mi petición, lo que yo ya vi, ¿sí? Desde antes de que sea creado, a ese esposo que necesito, y Él me lo va a proporcionar. Voy a reposar en que ya está hecho. O sea, reposar significa plenamente convencido. Ese es el reposo de Dios. Entonces yo reposo también en su promesa. Estoy plenamente convencida y espero a que se ejecute nada más. Y me mantengo allí, ¿ok? Por algo al orar, dice Primera de Tesalonicenses 5, 16, 17 y 18, dice, estén gozosos. Esto es al orar, dice, estén gozosos. Aquí hay que hacer a un lado el temor cuando ores en el Espíritu, porque el temor es una fe inversa, que también la meditas en tu corazón y se lleva a cabo. Si es una enfermedad y no estás gozoso, estás en temor, también será ejecutado conforme a tu temor, ¿ok? Entonces dice, estén gozosos, oren en todo momento. Esto quiere decir no que estés hablando a cada rato, ¿sí? No significa eso. Orar en todo momento es visualizar la palabra en tu corazón. En cada circunstancia, en cada momento que tú te encuentres, en cada necesidad adversa, en cada carencia, en cada ilusión, tú vas a visualizar la palabra a tu favor, porque eso es la voluntad de Dios, es agradable y perfecta. Entonces vas a visualizar conforme a la palabra a tu favor y estarás orando sin cesar en todo momento y en todo lugar, en toda circunstancia. Dice, y den gracias a Dios. Este es el reposo que te decía, plenamente convencido. Damos gracias a Dios, reposamos en lo que hemos meditado, visualizado, imaginado. Ya una vez orando, ¿sí? En el Espíritu, ya estaremos ejecutando Romanos 4:17. Llamamos a las cosas que no son como si fueran. Todo esto sucede porque el Espíritu trabaja en esta cuarta dimensión. ¿Qué es la cuarta dimensión? Sino el interior de Dios, allí donde se mueve todo lo espiritual. No es algo que se pueda ver, ¿ok? Esto es nada más en el plano espiritual. Y esto no te lo van a desmenuzar, por ejemplo, en el templo, ni te lo van a explicar en una mesa de estudio,
ni tampoco en una universidad teológica, porque estas son revelaciones que Dios provee a su pueblo cuando hay esta koinonía, esa comunicación en la cual Él provee de estas riquezas espirituales para una función específica, ¿ok? Entonces, esta revelación es para ti, para que tú hagas los propósitos de Dios en tu vida y para que tú ores en el Espíritu y llames a las cosas que no son como si ya fueran y reposes. Des gracias a Dios, ¿sí? Plenamente convencido de que está hecho. Entonces, esta es la palabra de hoy. Esto es orar en el Espíritu. Y como dice Josué 1:18, dice: este libro de la ley, que es la Sagrada Escritura, no se apartará de tu boca, sino que la meditarás, la visualizarás de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Esto quiere decir que sí lo podemos hacer. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito, dice la Escritura. Entonces, esto es orar en el Espíritu, llamar a las cosas que no son como si fueran y dar por hecho, con plena certeza, de que Dios obrará. Este es el mensaje. Dios te bendiga.